Muchas gracias. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan esta noche fría de invierno, o de otoño más bien. Y gracias también a quienes nos van a ver después a posterior en la repetición de este programa. No quiero partir sin antes saludar a Aurora Campuzano, que hoy día está de cumpleaños. Ha completado ya una vuelta al sol precisamente para seguir brillando y para seguir entregando esa luz maravillosa que nos ha dejado a todos quienes hemos sido formados y seguimos siendo formados por ella. Así que un abrazo grande, grande, grande a Aurora en el día de su cumpleaños. Bien, vamos al tema que nos convoca. Hoy día vamos a hacernos una pregunta fundamental. ¿Hacia dónde vamos? Seguramente han visto este dibujo antes, esta caricatura de Mafalda, ¿cierto? Diciendo y gritando: "Para en el mundo que me quiero bajar". Uno de los grandes cambios paradigmáticos planteados por Humberto Maturana, que hace un poco tiempo nos dejó, ha sido la idea de la colaboración por sobre la competencia. Eso me impulsa a hacer esta pregunta genuinamente: ¿hacia dónde nos dirigimos? Y la respuesta es casi visceral: hacia la construcción de nosotros mismos. La evidencia sustancial inicia con el reconocimiento del estado de crisis. ¿Qué hubo antes de la crisis? Hubo una sensación de estar en un estado larvario, un perturbador estado de latencia, donde la comunicación abierta con el otro no fue posible. Gozábamos de un exitismo extremo, de un triunfalismo absurdo, de una competencia irreal con naciones desarrolladas. Antes fue la desmedida competencia y la farmacología a propósito de la incontinencia emocional. A partir de ese paradigma, todo lo que no se comprende de sí mismo se medica. Hemos sido los primeros en el consumo de antidepresivos y antiinflamatorios, y lejos de activar la alarma de que algo andaba muy mal en la sociedad, se naturalizó el consumo de medicamentos, como se han naturalizado un montón de otras cosas en nuestro mundo. Del mismo modo, se han naturalizado las prácticas reñidas con la ética, los abusos, las malversaciones, el desfalco silencioso, las leyes fantasmas. Total, como decían los prisioneros, lo estamos pasando muy bien. En el ejercicio de la competencia, que llegó a ser en muchas ocasiones despiadada y sin considerar los daños colaterales en la expulsión o masacre de contendores, una nueva raza de seres humanos formó el estado o un estado de sentido casi de anomia, un estado de desorganización social, de aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o incongruencia de la norma social. En el descabezamiento del sentido social, lo individual, el egoísmo, la conducta aspiracional, se vistió de mols y ofertas y salarios gastados a punta de dinero plástico en cómodas cuotas que encarcelaron al incauto a unos cuantos años de producción obligada y sudorosa a costa de la prole y de sí mismo. El arribismo de las clases acomodadas huyó en cuanto fue posible.
Y la copia feliz del Edén tejió enrejados y habilitó alarmas, dando lugar a una nueva máquina productiva, la seguridad personal y familiar. Han pululado por ahí los menos afortunados, pero no menos ingeniosos embaucadores de los bienes ajenos, desde la mediocre politiquería que echa mano de favores económicos en la aprobación de leyes, hasta el ladronzuelo con la carrera medio terminar que se embolsó dinero ajeno a punta de pistola, o aquel elegante y certero desfalco de los cuellos de corbata, las colusiones varias y la creciente mafia delictiva de los organismos de seguridad, que en algunos países son peor que los mismos delincuentes. Punto aparte y delicado ha sido la administración de justicia. ¿Han visto esa imagen? La Sí, sensación en el ambiente es literalmente nauseabunda, podrida, como si la justicia misma estuviera gangrenada. Pero hay que decirlo con todas sus letras. Desconocemos el alcance de la ley, ignoramos el desempeño y el ejercicio de la justicia y dependemos siempre de otros expertos en caso de apuro. En el área chica, acudiendo a un término futbolero, no lo hemos hecho mejor. Los síntomas de la enfermedad social se trasladan a todos los miembros. Y hay que reconocer que hemos sido muy injustos con nosotros mismos, muy duros y castigadores, muy ciegos y faltos de cariño en la administración de la justicia familiar y conyugal. El hombre democrático, que a juicio de Platón no es el de los mejores, entregó a precio de mol su presupuesto esencial de colaborador y vigía de las promesas electorales, casi nunca cumplidas o cumplidas a medias o en la medida de lo posible, sin ejercer ninguno de los derechos que en justicia nos corresponden, porque sencillamente, y debo reconocerlo, los ignoramos. He dicho en una velada anterior que la evaluación profunda del estado situacional del hombre postmoderno lo ubica en la crisis y resalté la necesidad de plantearnos las preguntas esenciales para reflexionar sobre el asunto. Es necesario proyectar este proceso para plantearnos el futuro. Tenemos, de cierta manera, que reconocer el estado de crisis y con ello todo lo que acompaña a esta crisis para poder visualizar puntos que nos permitan salir de este proceso. No es extraño que, según se dice, el mismo carácter que en chino significa crisis, también signifique oportunidad. Cierto es que el aquí y el ahora nos ha resultado una tarea trabajosa y por muchos tomada como una ingeniosa práctica evasiva, entendiéndola como la urgencia de huir hacia un lugar que me separe por algunas horas de la inconsecuente realidad que construimos a patadas y mordiscos. Estamos en la crisis. Un ejercicio de absoluta conciencia nos plantea el ver la realidad con cara de hereje. Los cambios de hoy impactarán con pleno efecto recién en 40 años más. Y algunos de nosotros
ya no estaremos aquí para verlo, al menos en este espacio temporal. Entonces, miremos hacia adelante. Los principales focos de interés en la vida del hombre nacen de la educación. Entiendo que en gran parte de América la educación es una asignatura al debe. Soluciones: la autoformación. Si la web sirve para algo, al menos tiene como oferta una serie de libros, artículos, lo bastante bien respaldados como para profundizar los temas que la educación formal ha abandonado. Además, hasta en los lugares más recónditos y lejanos de este planeta, un profesor de aquellos con vocación real se planta a educar a sus niños con lo mínimo. La orfandad de la filosofía, de la educación cívica, de la historia, de la matemática entretenida, de la espiritualidad, están ahí para ser absorbidas y trabajadas por el buscador atento. Y si no se tiene internet, se promueven entonces las intervenciones de Profesores Sin Fronteras o de la misma necesidad organizativa de la comunidad que debe pujar por cubrir las debilidades de su comunidad. El desarrollo de las comunidades nativas ha cubierto de tal manera esa falencia que se cuentan grandes autores entre nosotros, intelectuales, de entre ellos el Licura Chihuaylaf, que es un poeta, traductor mapuche, nacido en la comunidad Quechurehue, ubicada en la comuna de Cunco, en la provincia de Cautín. Miguel Ángel Pellao, también conocido como el tenor pehuenche, es en la actualidad una de las mejores voces de Chile. Su obra se ha hecho reconocida a nivel internacional con presentaciones en Europa, Medio Oriente y África, pero también en nuestro país, siendo su logro más cercano la competencia folclórica del Guaso de Olmué. La destacada doctora en biotecnología e investigadora mapuche Camila Calfío demuestra que nutrientes ayudan a prevenir el Alzheimer y cómo la ciencia, si es cosa de niños, utilizando todos sus procedimientos, su tecnología, puede llegar a resolver estos problemas. Ella es oriunda de Temuco. La crisis alimentaria nos busca para interpelarnos en virtud de acometer acciones rápidas, y la solución nace del autocultivo. Me pasé mucho o me salté esa parte. Bueno, se han ofrecido interesantes acciones de cultivos en maceteros, en bolsas especiales, en tarros, en bancales, para ser aplicados sin mayor inconveniente y a la medida de la vivienda que se tiene, sea esta una casa con patio o un departamento. En este orden, la asociación es una necesidad urgente. La posibilidad del trueque, la convivencia compartida en la lógica del cultivo asociativo, del cultivo racional, volviendo a las características de los grupos humanos conviviendo en colaboración y ya no en la competencia, siendo cuidadosos con el medio ambiente, es una tarea perfectamente implementable. En algunos colegios
A los niños desde muy temprana edad se les enseña, se les promueve y se les incentiva a desarrollar los cultivos desde muy pequeños. ¿Por qué es importante resaltar este hito? Porque la sequía que cada año extrema los esfuerzos de los agricultores de la zona central, la eliminación de tierras de cultivo para convertirse en condominios y la cada vez más difícil tarea del control de las plagas, agreguemos a esto el excesivo uso de pesticidas y la manipulación genética de la semilla, hacen necesaria la acción de la comunidad para su resguardo y su salud. Otro hito, la seguridad. La seguridad es un trabajo comunitario que no consiste en la sobreexplotación de alarmas y enrejados, sino en la ocupación de los espacios comunes que, abandonados, son propicios para la reunión de delincuentes. Esos espacios, por miedo, por desinterés, por la ausencia de la cohesión social, van quedando solitarios y abandonados. Poblarlo de niños jugando, de adultos que se reúnen en largas conversaciones, de vecinas y vecinos ocupando el lugar como un centro de encuentro, aleja la presencia de la acción delincuencial. Es también una tarea de rehabilitación de la conciencia social y un despertar de la relación que antaño nos constituyó como tribu. Esa tribu cuida a los niños, a los adultos mayores, y se vuelve un vigilante efectivo y responsable del patrimonio de todos, y por lo tanto no lo destruye, no lo abusa, no lo posee, sino que lo comparte. Otro hito es la contaminación. A nuestra América querida le han extraído una buena parte del patrimonio mineral y vegetal, depredando bosques y causando externalidad negativa con la contaminación de las fuentes de agua por la acción minera o la terrible acción incendiaria del pulmón de América Latina, el Amazonas, ocasionando una grave alteración de la vida de los pueblos originarios que ya han sido castigados por la acción del poder depredador. Los países deben prodigar el cuidado de sus recursos naturales, pero es urgente el movimiento de la población accionando a través de la acción social los mecanismos de visualización del conflicto y la exigencia de las acciones necesarias para el bien común y la salud de la población. El trabajo es otro tema delicado que debemos tratar. El trabajo tiene que reorientarse al beneficio de todos y es esa virtud, la realización de un trabajo en beneficio del otro, es la virtud en sí misma. El trabajo desde el punto de vista debe tender hacia el cuidado responsable del medio ambiente y al reconocimiento esencial del hombre con justicia y con equidad, no descuidando su patrimonio familiar y afectivo, extenuado como hoy en largas jornadas y agotadoras horas de traslado. El trabajador goza de una dignidad ampliamente desarrollada, por ejemplo, por la doctrina social de la Iglesia Católica y por la Declaración de los Derechos del Trabajador. La fuerza laboral debe ser coherente en su ejercicio y su responsabilidad con el trabajador. ¿Se pueden realizar todas estas propuestas? Como ejemplos vivos en la promoción de aldeas autosustentables, cito al maestro Ricardo Vicens y su movimiento de ecoaldeas Crisálida, autosustentables y en armonía con el entorno, una evidencia radical de lo posible versus la tendencia depredadora
planteada por el sistema económico basado en el abuso del capital, que además es cada vez más ficticio. En este orden, el mayor capital de la vida humana es el propio ser humano, como bien lo dice el doctor Humberto Maturana. Todo ser humano nace con un organismo nicho biológico que la acompaña y lo hace posible. Todo ser humano nace como un ser amoroso. No es posible, como hasta ahora lo hemos hecho, resarcirse de la responsabilidad del medio que habitamos y que hemos maltratado por el uso excesivo de la ignorancia. Entonces, ¿hacia dónde vamos? En este desarrollo es indispensable decir que vamos hacia la reconstrucción de nosotros mismos. La deconstrucción ha sido lo bastante fuerte y agresiva como para continuar en el mismo lugar, o raya para la suma, como acostumbro a decir, volver a lo mismo, a la ilusoria y terrible normalidad. Volver a lo mismo es volver al camino de la ignorancia que nos ha acompañado hasta ahora. ¿Acaso no se ha visto el egoísmo, el excesivo y maquiavélico aprovechamiento de recursos, de confianza para beneficio propio? ¿Acaso no hemos visto con suficiencia la injusticia, el arrebatamiento del humano y la desgracia de una animalidad fuera de control, matando, acumulando, quemando, provocando iniciativas contra la comunidad, contra la mujer, contra los niños, contra los ancianos, en fin, contra el hombre mismo? ¿Acaso no es visto que nuestras acciones no son nada rescatables y que adolecemos de la misma tendencia porque ha sido modelada a propósito por el sistema patriarcal y capitalista? ¿Hacia dónde vamos? Yo espero que hacia la recuperación del espacio propio, hacia el reconocimiento del nicho individual, de su saneamiento, de su perdón, de su reconocimiento, de su acción colaborativa. No puede ser de otra manera. Mientras un 1% se ha apoderado del 90% de la riqueza mundial, es decir, un 90% de la población mundial es servil a ese 1%. Y seguramente con más o menos privilegios o regalías contamos en la categoría de ese 90%. Bueno, por otra parte, si los medios de comunicación oficiales se han convertido en distribuidores de miedo y de basura emocional y psíquica, promovamos entonces los medios de comunicaciones comunales y sintámonos parte de esa realidad. Un mejor continente, un mejor país, una mejor nación, una mejor organización parten por tener mejores seres humanos, lejos del egoísmo y del aprovechamiento desmedido, lejos de la intriga y lejos del antiguo lema de Nicolás Maquiavelo: dividir para gobernar. Alejemos a los depredadores y a los sonrientes embaucadores fortalecidos en la comunidad, sintiendo verdaderamente que no estamos solos. Ahora, usted que participa de esta comunidad específica, que es la que nos reúne hoy día, podrá hacerse una pregunta bastante válida. ¿Qué tiene que ver esto con tapping, con Matrix Reimprinting, con la terapia del campo mental y en general con las propuestas
de las terapias alternativas? Pues bien, ese ser humano que acompañamos en cada terapia proviene de esta realidad y es afectado consciente o inconscientemente por su medio. Su condición psíquica y emocional están en constante tensión y en gran medida ha preferido ignorar su condición como ser social para no echarse más problemas encima. Ese ser humano que en ocasiones llega al límite de su dolor físico, de su angustia, de su desdicha más profunda, es un habitante, es un vecino, un hijo, a expensas de la contaminación social y psíquica, cuyos campos están alterados por el influjo de otros campos. Lo hemos visto cuando se nos ha comentado de las influencias de los campos mórficos. Nuestra mirada terapéutica es mucho más que libros y técnicas bien aprendidas. Nuestra mirada terapéutica tiene que ser un puente fundamental que no ignore al otro, que no ignore al ser social, al ser humano que acompañamos y que es, por no decirlo, el espejo de nuestras trabas y limitaciones. Aurora repite mucho, espejito, espejito. Plantear el ejercicio terapéutico debe interpelarnos en la condición o frente a esta condición enfermiza de la sociedad posmoderna y debemos mirarnos a nosotros mismos de manera que en coherencia busquemos el equilibrio propio. ¿No sería beneficioso para nadie volver otra vez al estadio anterior, a donde estábamos? A ese status quo deprimente y asfixiante. Definitivamente debemos aspirar a la reconvención de nuestros pensamientos, volverlos humanitarios y dirigirnos por la vía del Dharma, acudiendo al óctuple sendero del Buda, ¿no? Sin apego a los resultados. Como lo hemos visto con Marianela Montaldo, las preguntas y su formulación resultan esenciales. Cecilia Rojas nos ha maravillado con el uso de plantas medicinales. Pedro Agurto nos mostró la ocurrencia de ciertas enfermedades desde la biodescodificación. Ítala Mendoza nos puso en el aquí y en el ahora. En definitiva, en cada una de las exposiciones que Hachem realiza hay una propuesta, una amorosa visión que tiende la mano. Lilian Dueri Alfura, que es Premio Nacional de Periodismo Científico, me hacía notar el maravilloso aporte que cada hombre de ciencia dio a sus alumnos, con una generosidad extraordinaria. Para una mujer que estuvo con Humberto Maturana y con Francisco Varela, el enriquecerse de esas experiencias, sin lugar a dudas, hizo que expandiera sus horizontes de una manera increíble. Destacaba y destaca esa generosidad de los hombres de ciencia, que no estaban a esas alturas del tiempo contaminados con el egoísmo y con la competencia, sino que estaban fundados en hacer de su universidad y de sus alumnos los mejores en cada una de las áreas que ellos desarrollaban. Eran compañeros en el camino, eran guías.
eran quienes corregían el rumbo si era necesario. Hasta el punto, me contaba Lilian, de llegar a decirle, lo tuyo es el periodismo científico. En definitiva, todos estos aportes nos enriquecen en el camino. Recordemos que cuando comencé la charla, dije que vamos hacia la reconstrucción de nosotros mismos, recuperarnos como clan, como tribu, como cercanos, amorosos y creadores de realidad, es la luz al final del camino. En la tribu son muchas las manos dispuestas a levantarte en la caída. En la soledad del sistema económico imperante, la caída será el pisoteo de todos los zombies que ignoran tu caída. En tu expresión genuina eres visto, eres reconocido, somos aceptados por el otro. En tierra fértil, todos los aportes se vuelven nutricios y por lo tanto, inevitablemente florecemos. Esta frase, para terminar, define en gran medida la visión que deberíamos tener respecto de la acción terapéutica. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Una maravillosa frase de este gran hombre, Carl Gustav Jung. Muchas gracias por haberme escuchado. Claudita. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, quiere hacer algún comentario. Creo que todos quedamos un poquitito para adentro. Todos están calladitos. Si mira, siempre me he planteado cuando enfrento estos temas desde la postura de que o se tocan muy poco o definitivamente no se tocan. Muchos de estos temas parecen ser tabú y resulta que nuestros consultantes vienen afectados por todas estas cosas que acabo de mencionar. Vienen afectados por la relación social, por la relación de pareja, por la relación con su jefe, por el excesivo cansancio. Y resulta que nosotros lo que hacemos es resolver en lo inmediato ese cansancio, pero qué importante sería comenzar a ser formadores de conciencia, aperturar esas posibilidades de que el hombre sea capaz de mirarse a sí mismo. No puede ser que sigamos viviendo como zombies. No puede ser que sigamos embaucados por la televisión. Si la televisión hace mal, apaga el televisor. Está Beethoven, están Los Prisioneros, está la radio. Hay radios comunitarias. Nos mantienen informados sobre la realidad de nuestro lugar donde vivimos. No puede ser que sigamos persistiendo en la ignorancia. Persistir en esta ignorancia nos hace volver al estadio del cual conversábamos la vez anterior cuando hice la relación con Lucy.
¿sí? Este primate, del cual se encontró una parte del esqueleto, ¿cierto? Y que nos habla de una forma de vida de entre 3.000 y 3.500 años atrás, con una capacidad cerebral bastante más pequeña que la nuestra, ¿cierto? Y nosotros, con estos 1.600 centímetros cúbicos aproximadamente, seguimos comportándonos como primates, disculpándome los primates, porque ellos tienen bien resuelta su forma de convivencia en su grupo social. Nosotros todavía todavía mordemos al otro. Ese otro llega a nosotros a consultarnos respecto a su realidad. Y de cierta manera es un espejo de también nuestra realidad y nuestras limitaciones. No podemos seguir persistiendo en la ignorancia. Vamos a frustrar todas las posibilidades del futuro si nosotros no aprovechamos este preciso instante en el cual esta crisis, que suena espantosa, que suena difícil, que suena aterradora, no somos capaces de reconvertirla precisamente en opciones distintas, nuevas. A nivel científico, fíjate que Albert Einstein decía que las mismas acciones tenían como consecuencia los mismos resultados. No podemos seguir en el status quo de acometer lo mismo que hemos seguido haciendo hasta ahora, porque está claro, no funcionó. No ha funcionado. Estamos cercenados del abrazo del otro, hemos sido pateados en el suelo por la delincuencia, por la violencia. ¿Cómo no vamos a poder hacer nada? ¿Cómo vamos a terminar enrejados nuestras casas, que hasta hay que proteger el techo con fierro, nuestras plazas? No puede ser. Ese tipo de enfermedad es el que se va acumulando también en el cuerpo. Ese hombre que llega a conversar con nosotros, lo que quiere es gritar, lo que quiere es expresarse genuinamente, que alguien lo escuche, que alguien lo entienda. La pregunta que hacía yo la vez anterior, en nuestra anterior velada, era, bueno, ¿y dónde estamos? Es importante posesionarse, llegar a resolver esa incógnita. ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? Para después poder visualizar entonces el hacia dónde vamos. Si vamos a la reconstrucción de nosotros mismos para poder recomponer nuestra función en la sociedad, entonces la pregunta es, ¿qué tengo que recomponer de mí? Como Ricardo Vicen lo dice, hay que tender hacia lo opuesto. Si estás viendo que estás teniendo una falla, una cojera, no puedes, por amor a ti mismo, persistir en la cojera. Tienes que buscar la solución. Y ya no podemos decir que Marte es la solución. Marcelo, que la vez anterior nos comentaba que precisamente veníamos de allá, nos daba una luz respecto a lo que probablemente hemos hecho antes, en otro lugar, un lugar depredado, un lugar totalmente oscuro, sin árboles, sin desarrollo de naturaleza. Entonces queremos volver allá otra vez y de ahí queremos ir hacia otro lado, hacia otros rumbos. No puede ser, no puede ser. Cuando conversaba con Lilian Duery, que es una mujer fascinante, que tiene mucho conocimiento, me contaba de la relación esta que tenían con los profesores en la facultad de ciencias.
Y fíjate que difieren mucho en lo que se ha convertido en la actualidad. La competencia, la ignorancia, el no preocuparse de tu alumno. Claro, no son todos, ¿no? Pero en su gran mayoría los chiquillos están cansados de un sistema educativo que echa sobre sus hombros un peso excesivo, donde no son escuchados muchas veces. Todas esas cosas no pueden seguir ocurriendo. No puede seguir ocurriendo que tú vuelvas a caer en los problemas de comunicación en tus relaciones afectivas. Entonces tienes que preguntarte, tenemos que hacernos la pregunta. Cuando hago la pregunta, me pregunto a mí mismo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué tengo que mejorar? ¿A qué nueva posibilidad tengo que abrirme? Gracias, gracias. Gracias porque nos pones a trabajar y reflexionar. No somos creadores. Recordar que somos creadores y para eso debemos volver a mirarnos interna y externamente. ¿Te puedo decir algo? Marcelo, Querido amigo mío, usted sabe que yo lo estimo, lo quiero de hace muchos años que nos conocemos. Llegué tarde a la cita hoy, pero hay un punto de inflexión en donde creo que todo el mundo repara, pero nadie hace lo que debe hacer. Es soltar los lastres que tenemos a diario en la vida, que son las penas, son las penas de otros que cargamos nosotros, porque yo siento pena porque mi papá, mi mamá no pudieron tener lo que yo tengo. Siento pena porque mi hermana le está yendo mal, siento pena porque mi vecino lo está pasando mal. Las penas, uno debe vivirlas, pero no atraparlas, quedárselas. Uno las debe saber reflejar y entregárselas. Eh, Mi pena es la mía y tu pena es la tuya, la que tú debes trabajar. Yo no puedo trabajar tu pena, no puedo trabajar tus carencias. Lamentablemente estamos depredando nuevamente este planeta, como decía yo la vez anterior. eh, Tenemos un problema de conciencia que tenemos lástima de nuestra conciencia porque sabemos que estamos haciendo las cosas mal, pero seguimos, como tú decías hace 3 minutos atrás, con la misma cojera. ¿Ya? Tenemos un problema de cojera, pero seguimos cojeando. Tenemos un problema de conciencia, pero seguimos haciendo lo contrario a volver a la conciencia y decir conscientemente estamos mal, estamos depredando todo. Y eso es simplemente porque estamos todos los días um, siendo bombardeados por la televisión, la radio, y donde estemos, miramos para un lado y vemos un comercial que nos muestra el auto más bonito, que nos muestra el televisor con los mejores colores, que nos muestra una casa preciosa, que nos muestra una ropa que nos hace vernos más sexys, más atractivos o atractivas para para que nos vea. O sea, llevamos años sobre un tren bala, ¿ya? Que va muy rápido, y no nos deja ver lo que hay afuera, el paisaje que nos puede dar un viaje en tren, ¿no es cierto? No lo vemos, porque este tren bala va tan rápido y vamos todos sobre este vehículo que todos queremos ir sobre este vehículo y queremos todos tener el mejor auto, demostrarle al vecino, al hermano o al compañero de trabajo que nosotros sí podemos y podemos hacerlo a costo de tener deudas impagables a veces, ¿no es cierto?, de perder nuestras casas, nuestras familias, todo solamente por demostrar que podemos. O sea, es un término que se ocupa mucho, es mostrar lo que no somos, es aparentar. Y es por eso que estamos como estamos hoy día.
porque no tenemos conciencia de que las cosas las hemos estado haciendo mal y llevamos siglos haciéndolas mal, siglos, siglos. Volver a vivir en comunidad es algo que hoy se está haciendo. Uno lo ve con las ollas comunes, eso es vivir en comunidad. Es un ejemplo tan yo diría, terrible hoy porque hay gente que no tiene que comer y hay que ayudarle, ¿no es cierto? Yo te tiendo la mano con 1.000 pesos, 10 pesos, un pan, un mendrugo de pan como le daban a los mendigos antiguamente en las calles. Eso es lo que tenemos que hacer, mirarnos hacia adentro y mirar al vecino. Oye, el vecino tiene una casa preciosa, pero yo no tengo por qué tener la misma casa. Yo puedo ser feliz con una casa distinta. Yo puedo ser feliz como aquel que vive en el bandejón central de la Alameda en una carpa. Vive feliz su vida, con todas las carencias que tiene. Son sus carencias, pero vive feliz. Yo vivo feliz mirando a mi familia crecer, no con no con un ejemplo de traer más cosas a mí, a mi familia o a mi casa. Tenemos que dejar la posesión, dejar de creer que lo material es donde está el valor de todo. El valor está en el alma, en la mente, en el corazón, en el pensamiento y en el saber de cada persona. Creo que por ahí va, si volvemos a pensar que somos todos seres de luz, porque todos somos seres de luz, y volvemos a la matriz, al éter, que le llaman éter en inglés, sabemos que las cosas funcionan cuando volvemos a la matriz. Volvemos, como uno puede decir, al vientre materno. Comencemos de cero nuevamente. Comencemos desde ahí. ¿Cómo se siente estar en el vientre materno? En el momento que hagan una pequeña, comiencen a respirar y a tener esa sensación cálida de estar en el vientre materno, se van a dar cuenta de que lo mínimo realmente es lo máximo. No es Sin lugar a necesario, dudas, no es necesario tener tanto para sentirse alegre, sentirse feliz. sin lugar a dudas. Qué buen punto aquel de la matriz, de la matriz. Hay que volver a la Matrix, que es el éter, que uno, que si tú tú crees, no crees que va a pasar, crees que está sucediendo, sucede. Porque si tú crees que vas a ser rico mañana, no va a suceder. Pero si tú crees que eres rico hoy día, lo eres. El O aquí y el sea, ahora. soy rico, el aquí y el ahora. Es así. El vivir el hoy, no vivir mañana, porque estamos todos viviendo en que mañana tengo que hacer esto, tengo que pagar acá, tengo que ir a este, o ayer tuve que hacer esto, pero el hoy, estoy pensando en lo que pasó ayer y lo que tengo que hacer mañana, pero lo que estoy haciendo hoy, que estoy conversando y dirigiéndome a ustedes, no lo estamos haciendo. Y al no hacer eso, no volvemos a la matriz y tampoco nos damos cuenta dónde estamos pisando. No nos damos cuenta el camino que vamos llevando. Cada paso que damos, lo damos en el aire. No tenemos una base sólida. Y ese Vamos, es un poco el efecto que estas conversaciones tienen que tener sobre cada uno de nosotros. Nosotros exacto. seguramente no vamos a dar las respuestas definitivas, ¿no? No, Vamos no. a proporcionar, vamos a mover. Es una manera de mover las aguas, de inquietar ese estado de confort en el cual hemos permanecido durante larguísimo tiempo. Sí, Precisamente para volver a la matriz. Nosotros que a través de la técnica Matrix, ¿cierto? Tenemos también esa posibilidad. Tu comentario creo que alumbra mucho respecto a la enorme posibilidad que uno tiene volviendo a esa matriz. Y no por casualidad, Humberto Maturana también logra tremendo. explicitar aquello con su proyecto que es Matrística, ¿no? Y su constante consejo de volver, de mirar, de hablar, de conversar, de dialogar en el vivir,
Exacto. Exacto. Marcelo, muchas gracias por tu intervención. Marcelo es un canalizador Exactamente. muy, muy especial y muy increíble. Y nada, todo mi cariño y mi respeto para ti, Marcelo. No, un abrazo y un gusto de volver a escucharte, porque a mí me gusta escuchar, 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 escuchar. Y mientras tú voy escuchando, voy eh, absorbiendo y voy viendo, buscando la solución en mí. No es la solución para los demás, mi solución, porque cada uno tiene que buscar su solución, su camino, su luz. Así es. Puedo estar Así es. todos podemos estar en una pieza muy oscura, pero siempre hay un lugarcito por ahí donde aparece y Hay una entra luz. un rayito de luz. Y por donde entra Así ese es. rayito de luz, entra la esperanza y Así entra es. la solución a nuestros problemas. Entonces, Así cuando es. uno medita, porque es importante meditar todos los días, yo no lo hacía, no lo sabía hacer hasta que aprendí, al meditar bien, llegas a esa matriz o matrix o al vientre materno y te vas a dar cuenta que mucho o sea, que poco es mejor que mucho, porque poco es sentirse bien, es sentirse realizado, es Exacto. sentirse completamente en paz contigo, en paz con el universo, que es importante, porque el Sí. universo es quien nos lleva, como yo te dije, yo soy un convencido que nosotros, el planeta rojo está así desierto porque ya lo depredamos una vez, porque soy también un convencido de que tenemos muchas vidas, y que esta es una más de las que tenemos. Cono- eh, Sé que cada cual tiene sus vidas pasadas, que en algún momento las van a conocer. Así que un Así abrazo es. y espero que sigan con estas charlas que te van abriendo la mente. Así que abrazo y espero que sigan disfrutándolas. ¿M? Muchas gracias, amigo mío. Y gracias también a quienes nos han acompañado. Veo a Karen, a Daisy, a mi amigo Uciel Cortés, a mi amigo, mi hermano Uciel Cortés Garay. Y por ahí vi también a Lilian Dueri. Sí, por ahí está también Lilian. Y nada, pues agradecido de cada una de las intervenciones.